En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba, diciendo: «Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes». Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobra recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente el Señor nos diría a nosotros lo mismo que a sus apóstoles: ¿no acabáis de comprender? No acabamos de comprender. Siempre la palabra de Dios es un pozo misterioso y sin fondo, del cual extraemos una y otra vez enseñanzas nuevas, cada vez más profundas. En este caso, ¿cuál es la enseñanza? Jesús les dice: tened cuidado con la levadura de los fariseos y de los herodianos, de Herodes. Es decir, tener cuidado con mezclar el trigo limpio, la harina blanca de ese trigo, con esa levadura, porque el pan que saldrá, el mensaje que saldrá, no será el pan que debéis dar de comer a la gente que tiene hambre. ¿Cuál es la levadura de los fariseos? Los fariseos eran gente muy religiosa. Quizá hay un mal concepto de ellos. Era gente muy religiosa, muy cumplidora. Hubieran dado la vida, probablemente, muchos de ellos, por cumplir determinados aspectos de la ley, si no todos, como el no comer carne de cerdo. Pero ¿cuál era la verdadera levadura de los fariseos? Uno puede pensar que era no saber encontrar excepciones, poner todas las normas al mismo nivel, los ataques que sufría Jesús porque curaba en sábado, porque comía con pecadores. Eso es verdad, eso no es la verdad más profunda. La levadura de los fariseos era la soberbia, la soberbia. Y esa soberbia está siempre al acecho. La soberbia es el primer pecado, la madre, el padre de todos los pecados. La soberbia es Satanás, que se rebeló contra Dios porque quería ser como Dios. Es decir, la soberbia se hace presente incluso y sobre todo a veces a través de las buenas obras. Te sientes superior, te sientes mejor que los otros, por encima. Tú no cometes los pecados que han cometido esos malvados. Tú vas a misa, tú das tu limosna, tú no engañas a tu esposa o a tu marido, tú cuidas a tus hijos y empiezas a sentirte justificado. Ahí es donde está la soberbia. Una persona de verdad santa es humilde. Pensemos en la Santísima Virgen en primer lugar, pero no solo en ella. Una persona santa que hace todo eso bien hecho, va a misa, da limosna, es fiel, es compasivo, sin embargo sabe que no es mejor que nadie, no juzga a nadie, deja ese juicio a Dios. Claro que juzga las obras, pero no las personas. Deja ese juicio a Dios. Y él acude siempre a Dios diciendo: perdóname, Señor, que soy un pecador. Y cuando haces eso, esa levadura de la soberbia de los fariseos está lejos de ti y no estás mezclándola con el trigo y el pan bueno de la palabra de Dios.
Cuidado con la soberbia. ¿Cuál es la otra levadura? La de Herodes, la del poder. La levadura del poder, que significa estar siempre buscando lo que agrada a los que mandan. Eso que hoy se llama lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto en nuestro hablar, por ejemplo, de los sacerdotes, en nuestra enseñanza, en nuestras homilías, manipulando el mensaje para no molestar a los que están arriba. Jesús está hablando a los apóstoles, es decir, a las columnas de la iglesia, y les está haciendo esta doble advertencia. Cuidado con la soberbia y cuidado con el sometimiento a los poderosos. La iglesia es tan frecuente escucharlo, tan frecuente. La iglesia no puede ni debe ser nunca moderna. La iglesia tiene que ser fiel. Porque ¿qué significa moderno? ¿Qué significa moderno en el año 2022? Evidentemente no significa lo mismo que en el año 1950. Es decir, la iglesia, para ser moderna o estar con los tiempos, tendría que estar cambiando continuamente, tan rápidamente como cambien los tiempos, tanto su dogma como su moral, porque si no deja de ser moderna. Y de esa manera la iglesia tendría que decir, enseñar, practicar aquello que le dicen que enseñe o que practique los que mandan, que son los que definen la modernidad. Ahora es una cosa, pero ¿cómo será dentro de 20 años? ¿Qué nos pedirán? Y la iglesia tendría que someterse a eso para ser moderna. Cuando la gente dice, muchos católicos, incluso practicantes y muchísimos sacerdotes, que la iglesia tiene que estar al día y que no puede predicar siempre lo mismo, simplemente se les puede preguntar, ¿y qué predicará mañana? ¿Usted mañana predicará que el aborto es bueno y que la eutanasia es buena y que el ejercicio de la homosexualidad es estupendo? ¿Usted predicará mañana que las leyes de ideología de género tienen que ser admitidas? ¿Usted predicará mañana aquello, por radical e inhumano que sea, le digan que tiene que predicar porque su norma es ser moderno? Tienes que ser moderno. La iglesia tiene que modernizarse. No. La iglesia tiene que ser fiel. Fiel a Jesucristo. Esa es la verdadera modernidad. Ser fiel a uno mismo, ser auténtico. No ser una veleta que se mueve según sople el viento y los intereses de los poderosos. La iglesia no puede convertirse en una capellanía que dice amén a aquello que ordenan los que tienen el dinero o los que tienen el poder. La iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo. Yo no puedo enseñar como verdad algo hoy que era mentira hace pocos años. No puedo enseñar como bueno hoy algo que era malo antes de ayer, porque entonces ni es bueno hoy ni era bueno antes de ayer. Cuidado con estas dos levaduras, la de la soberbia, que te hace sentirte mejor que los demás. Siempre todo es gracia y siempre tenemos que pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Y cuidado con la levadura de hacer que el mensaje, la palabra, el pan del Evangelio se haya mezclado con esa levadura de la traición a Jesucristo para contentar al mundo. Que así sea.